No hacen falta unos auriculares caros para tener una buena experiencia de audio. Por tan solo 30 euros podemos disfrutar de una calidad y profundidad que otros tan solo sueñan con tener. Y lo digo después de un año probando tanto auriculares de más de 100 euros como otras opciones bastante buenas y muy económicas. Creo haber encontrado el equilibrio calidad-precio con estos Sennheiser IE40 Pro. Y digo equilibrio por llamarlo de alguna forma, porque ofrecen mucho valor para lo poco que cuestan. Lo fácil sería ir por unos auriculares caros y recomendarlos porque gracias a su precio seguro que al menos ofrecen un buen rendimiento. Ya dejé claro que estaba cansado de los headsets tradicionales y llevo ya bastante tiempo cambiando entre distintos auriculares in-ear, que recordemos que son estos que van dentro de la oreja. Vimos unos KZ-ZNS súper económicos que me gustaron mucho y con ello, después contento con lo que me ofrecieron, compré otros KZ, unos ZNA, que costando el triple no eran ni mejores que los anteriores. Después he probado otros todavía más caros, como son estos Simgot EM6L, que buscan ser un producto muy premium y son muy equilibrados en su frecuencia, tienen profundidad y también son más cómodos que los KZ, pero tienen un problema muy grande, y es que ya he probado estos Sennheiser IE40 Pro, y aunque al principio me ha costado encontrar diferencias, he acabado viendo que los Sennheiser cubren mejor todo el rango de frecuencia de audio. Estos Simgot omiten los bajos más profundos. No me confundáis, si no hubiera probado los Sennheiser seguramente diría que los Simgot son muy buenos, pero claro, son peores que los Sennheiser y cuestan 4 veces más. Ese es su principal problema. Y no solo son mucho más económicos los Sennheiser, sino que consiguen tener una forma mucho más ergonómica. La entrada en la oreja no es tan agresiva ni tan pronunciada y el propio soporte de los auriculares en el interior de nuestra oreja es mucho mejor con esa forma de V, es menos voluminoso y han conseguido una forma más natural, y con este tipo de auriculares sí que hay una variable muy grande y es que dependemos totalmente de la forma de cada oreja. Pero para mí, después de haber probado bastantes, Sennheiser es la marca que ha conseguido crear la mejor forma, porque una vez los tengo puestos no se me van quitando según si me muevo un poco, aprieto la mandíbula o hablo, que es algo que me ha pasado tanto con los KZ como con los Simgot. Y de la misma manera que sus competidores, cuenta con un cable reforzado para apoyarse en la parte superior de la oreja y es totalmente desconectable. Yo personalmente me he sentido cómodo con las gomas que vienen de serie, que son el tamaño mediano, pero si necesitamos cambiar tenemos otros tamaños en una bolsita e incluso con una de las gomas para aislarnos del sonido exterior. También en esta misma bolsa llega un limpiador, que sinceramente es todo un detalle por el precio que tienen. Es importante tener en cuenta que no incorporan micrófono, que aunque parezca una desventaja, recordemos que si lo hiciera, entonces el cable jack de 3,5 debería de ser TRRS, y da problemas porque no funciona con cualquier puerto jack y además aunque funcione puede no ser del todo compatible y no ofrecer la mejor experiencia. Como ya vimos en los KZ, había algo de interferencias entre lo que capta el micrófono y lo que escuchamos en los auriculares. Entonces al final optar por esta opción es la más cómoda. El problema con el cable de los Sennheiser es que pese a que es muy bueno, el conector que usan es MMCX, que es el nombre que dan a una tecnología de la que son propietarios, y si se rompe el cable lo podemos cambiar, pero el coste es más elevado. Yo de por sí ya encontré los KZ cómodos y los he estado usando por bastante tiempo, pero estos, con todas las mejoras que incorporan en su forma, me parecen todavía mejores. Y no solo en cuanto a la forma, la experiencia de audio es mucho más inmersiva, el rango es mucho mayor y se nota muy rápido cómo ofrecen un audio profundo con fuerza y, lo que me parece más importante, natural. En los KZ, por ejemplo, el audio es demasiado plano, se puede ecualizar, pero igualmente no tienen esa fuerza y creo que hay que valorar también la ecualización de los auriculares tal como llegan de fábrica. La verdad es que en este aspecto son la noche y el día, y quiero pensar que aquí es donde Sennheiser, como marca con mucha experiencia profesional en auriculares, impone su diferencia y su ventaja competitiva. En videojuegos puedo ubicarme mucho mejor en el espacio y notas cómo esa profundidad se transmite y puedes predecir de dónde viene cada sonido, o incluso sentir la fuerza de los disparos en las frecuencias más bajas, pero sin perder la naturalidad de los medios y los agudos. Esto se transmite igual de bien a la hora de editar. Algo que sí que hacía más de lo que me gustaría con los KZ era que después de editar un vídeo tenía que verlo de nuevo con otros auriculares para ver si el sonido estaba bien, porque la representación de los KZ es bastante particular y no se iguala tan fácil al resto de dispositivos. Sé que los comparo mucho a los KZ, pero es que es lo que la mayoría del mercado recomienda y son una marca bastante reputada en este segmento, pero después de bastante tiempo veo muy clara la diferencia. Con estos no hay que estar apretando el auricular para que entre en tu oreja de una forma forzada, porque si no, no se oyen bien. Todo es muy natural, los pones y ahí quedan acomodados. Al final todo esto es el resultado de conseguir que sean lo más parecidos ergonómicamente a unos auriculares habituales de tipo bala y transmitir de la misma forma y con esa naturalidad del sonido. Además, a diferencia de un headset,
Es muy fácil con la bolsa que traen meterlos en cualquier equipaje y disfrutarlos fuera de casa sin llamar la atención. Y ya existen en el mundo profesional bastantes streamers que usan este tipo de auriculares por la razón de que son mucho más cómodos y al mismo tiempo consiguen los mismos resultados que los headsets. Por no hablar de un aspecto muy importante, la mayoría de usuarios de estos auriculares están en edades donde su cuerpo todavía está en desarrollo, y aunque ya no esté en desarrollo, que seamos mayores, entonces tener en tu cabeza durante 3-4 horas diarias un elemento que está haciendo presión, ya hemos visto los resultados que tiene a la hora de deformar cráneos. Quizá os parece exagerado, pero yo creo que con tan solo este punto vale la pena valorar y darles la oportunidad a unos auriculares menos intrusivos con nuestro cuerpo. Y si no, buscad vosotros mismos por internet la cantidad de gente que hay con cráneos deformados sin haberse dado cuenta. Al final, como siempre, las marcas profesionales de audio son las que destacan por encima de otras que simplemente tienen un marketing más cercano al consumidor gaming. Y el motivo real por el que estos Sennheiser E40 Pro son tan económicos no es que estén en AliExpress, sino que en el mercado Sennheiser ya ha sacado un modelo para sustituirlos, pero en Asia todavía hay stock y por eso tienen estos precios tan accesibles. Dejaré enlaces en la descripción que por lo que he podido ver no quedan demasiadas unidades. Si veo que os interesa, iré a por otro modelo más caro para ver si el incremento de precio vale la pena o con estos quizá ya tenemos todo lo que necesitamos. Con esto espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.